Buenas tardes, hermanos. No hemos podido cumplir en el tiempo con lo que nos hemos propuesto, pero sí hemos estado preparando nuestro material para la predicación o comentario de la palabra del Señor de esta tarde. Así que vamos a hacer una oración y luego estaremos haciendo las consideraciones que tenemos ya preparadas. Señor y Dios nuestro, tú sabes cuán grande es nuestra necesidad de ti. No solamente en este tiempo, pero no hay duda de que ahora se ha dado un acercamiento de cada uno hacia ti. Se cumple el primer propósito, seguramente hay muchos más, para que el hombre de nuestro tiempo se vuelva a ti. Basta una palabra, basta un pensamiento, siempre en forma de palabras, para invocarte, para suplicarte. Que, Señor, tú toques los corazones. Que lo que hoy vivimos nos haga clamar a ti como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto. Y si clamamos, y si clamó el pueblo de Israel, fue porque sabía de ti. Fue porque su redención para dejar aquella condición de esclavitud, solamente tú podías pagarla. Y solamente tú puedes librarnos. Oramos, Señor, por los que lloran y por los que sufren. Oramos por los que están solos, por los encarcelados, por los que están en los hospitales. Te agradecemos, Señor, por la vida de la maestra Carolina, de su esposo, de su hija. Te agradecemos porque hay buenas noticias y las buenas noticias vienen de ti. Sánales completamente y bendíceles. Danos pues considerar tu palabra en una unción que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos con toda humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La esclavitud. 70 personas habían llegado hasta Egipto en los días de José, en los días en que el faraón había entendido que José era un hombre de Dios. Le había interpretado su sueño, aquellas 7 vacas gordas, y luego devoradas por aquellas vacas flacas. Lo mismo que los manojos de espigas frondosos y aquellos manojos de espigas enjutos que devoraron al buen fruto. Así que José estaba en el
mejor de los ánimos con el faraón y pudo traer a su padre, a sus hermanos, a su familia, 70 personas, dice la Biblia. Pasó el tiempo y vino la esclavitud. Algo sabemos nosotros de la esclavitud. Algo sabemos de 3 siglos de esclavitud en este país. Pues en Egipto el pueblo de Israel pasó centurias. Y en la parte final es un pueblo esclavo. Es un pueblo que trabaja en aquellas tareas pesadas, muy pesadas, que los egipcios no querían hacer. Así que allí está el pueblo, allí están los varones, allí están trabajando, preparando aquellos tabiques que habrían de servir para la construcción de las casas de los egipcios, de sus monumentos, de todo aquello que significaba un gran peso. Pero en los últimos días, habida cuenta de que Moisés se encontraba en el desierto, en los últimos días, el pueblo había clamado a Dios. Y estas son buenas noticias. Están clamando a un Dios que tal vez habían olvidado. Con mucha seguridad, este pueblo se había contaminado con la idolatría, el paganismo de Egipto. Pero allá, en su memoria, en la memoria histórica de este pueblo, sabían de un Dios invisible, de un Dios poderoso, que había estado con Abraham y con Isaac y con Jacob. Podían clamar, podían suplicar. Y allá, decía yo, en el fondo de su corazón, tenían la seguridad de que Dios oiría. Qué bueno saber que Dios nos oye. Así es la oración de Salomón cuando se hace la consagración del templo. Aquel templo que fuera construido en Jerusalén. Señor, yo sé que tú no habitas casas hechas de hombres, de manos de hombres. Pero yo te suplico que cada vez que tu pueblo venga a este lugar para clamar, te suplico que tu oído esté atento. Esa es la seguridad que tenemos. Esa es la seguridad que en este momento crítico en el pueblo de Israel, allí en Egipto, tenían la seguridad de que serían escuchados. Y así fue. Dios los oyó. Así que allí está la esclavitud. Pero dice la Biblia que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y yo creo que debemos entender la expresión. Y Dios había establecido un término para esa esclavitud. Y le había prometido a Jacob
que cuando su pueblo, cuando su descendencia saliera de Egipto, saldría enriquecida, porque Dios estaría con ellos. Acordarse es una forma expresiva del escritor, pero me parece que sin faltar, sin ser irreverente a esta palabra, podemos interpretar la expresión diciendo el término, el fin de la esclavitud establecida por Dios, o establecido porque es el fin, había llegado. Así que entonces algo tremendo tiene que pasar. Algo tremendo tiene que pasar cuando la prueba, cuando la esclavitud termina. Esperemos la poderosa y tremenda obra de Dios. Cuando esto que vivimos termine, tengamos fe. Así que, como decíamos el domingo, Moisés se hallaba inscrito en la escuela del desierto. Y decíamos al final, inscríbete en la escuela del desierto. Hay muchas cosas que vas a aprender. Hay muchas horas en las que vas a orar. Toma este tiempo como una bendición. Has estado haciendo lo que no habías hecho. Porque siempre decimos, no tengo tiempo. Hoy tienes tiempo. Y si estás inscrito en la escuela del desierto, pues haz la tarea. Lo que Dios te encargue, hazlo. Moisés estaba inscrito en esta escuela. Y entonces, he aquí la primera lección. Con toda humildad, había aceptado la hospitalidad de Jetro o Reuel. La Biblia lo denomina de estas dos maneras. Había aceptado la hospitalidad. Después de vivir en el palacio de Faraón, ahora venía a una casa sencilla, pobre, de muchas formas, pero había aceptado esta hospitalidad. Y había tomado por mujer, dice la Escritura, porque Jetro le dio por mujer a su hija Séfora, y consentido en trabajar para su suegro. Primera lección, la humildad. Reconocía su condición y ahora con toda humildad habitaría en una casa humilde, aunque la mayor parte del tiempo debe haberla pasado en el desierto. Segunda lección, sus compañeros de clase serían las ovejas. Tenía que aprender, sí, a cuidarlas, pero tenía que aprender de la oveja lo mucho que tiene que enseñarnos: la mansedumbre, la dependencia, la confianza en el pastor, porque dependen absolutamente de él. Aprendió.
tenía que convertirse en un explorador del desierto. Conocerlo palmo a palmo. Conocer los lugares espaciosos. Conocer dónde encontrar delicados pastos y oasis y fuentes de aguas. Y todo esto día con día durante 40 años. No es poco, lo sabemos. Pero esta escuela a la que ha sido inscrito Moisés solo tiene un curso y dura 40 años. Y después, una graduación sin fiesta. Una graduación sin pastel, sin anillo, sin diploma. Pero llevaría Moisés todo el conocimiento necesario para guiar a las ovejas dispersas de Israel. Aquellas que habían clamado a Dios. Hemos puesto por título a nuestra meditación de esta tarde, el príncipe tartamudo. Saben, pasan muchas series en televisión de personajes bíblicos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo no las veo. Prefiero la historia bíblica. Es tan emocionante. Es inspirada. Y no requiere de ningún complemento para que el hombre la entienda. Este es el príncipe tartamudo. Dice la Biblia en declaración de Moisés que esa tartamudez no era nueva en Moisés. Le dice al Señor: tú sabes que soy tardo para hablar, y no de ahora, de antes de esta hora. Así que por alguna razón desconocida, no nos dice la Biblia, Moisés era tartamudo, tal vez desde niño. Tal vez con esto tuvo que vivir aquellos 40 años en el palacio de Faraón. Tal vez esto ocasionó muchas veces la burla en palacio. Moisés, tartamudo. El hijo adoptivo de la princesa, tartamudo. Así que no tuvo muchos problemas para vivir en el desierto. No tenía que hablar. Decíamos, ¿acaso tuvo que aprender el lenguaje ovejuno de los balidos, de correr, de apartarse, de clamar? Y Moisés entender y saber cuál de sus ovejas clamaba de esa manera. Dice el Evangelio de Juan que el buen pastor conoce a sus ovejas por nombre, y ellas conocen la voz del pastor. Así que allí se debe haber dado
una extraña cercanía entre Moisés y las ovejas, que por cierto no eran suyas, eran de su suegro. Así que cuando Moisés regresaba de aquellas largas jornadas en el desierto y regresaba con el rebaño, se encontraba con Séfora y no necesitaba muchas palabras para comunicarse con su mujer. Seguramente esto Moisés lo vivió con agradecimiento, con pocas palabras. ¿Qué diríamos? ¿Cómo te fue? Bien, un tartamudo puede decir bien, sin problema. ¿Y acaso Moisés, para no hablar, acercarse al lugar donde su mujer preparaba el alimento y tal vez decirle: ¿me puedes servir? ¿Me puedes servir? 3 palabras. Para un tartamudo, excelente. Poca comunicación verbal. No pienso que haya sido poca la comunicación emocional y afectiva, pero la comunicación verbal no requería de mucho. No era un discurso para muchos. Era una comunicación muy simple, entendida por ambos, agradecida por él. Así la vida, año tras año. Pero dice la Biblia que al concluir este periodo, Moisés se hallaba en el desierto, llevó las ovejas de su suegro a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Llegó hasta aquella peña tan significativa en la historia de Israel y en la historia de nuestra salvación. Horeb. Y a veces cuando decimos peña, vale la pena aclarar, porque pensamos en una piedra, pero es una montaña. Es una montaña. Y allí, junto a la peña, dice la Escritura, ocurre un milagro portentoso. Una zarza. Las zarzas son espinas unidas al tallo, seguramente seca, y tal vez un montón de ellas, de las zarzas, como si alguien las hubiera dispuesto para el fuego. Oh, sí, estaban dispuestas por el Dios Altísimo, nuestro Señor. Y había fuego. Cuando el fuego se enciende y se ponen varas secas, rápidamente se queman y consumen. Pero llama la atención a Moisés que aquellas varas espinosas no se consumieran. Y se acerca, dice la Biblia, y oye la voz. Dice: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Yo no dije: está bien. Pero el Señor le estaba diciendo: eres el milagro que yo preparé
para cumplir cosas enormes. Tú eres aquel que fue sacado de las aguas. Tú eres aquel que recibió por nombre Moisés a causa de esto. La hija de Faraón te nombró de esta manera. Pero yo no solamente te di vida, cumplí una serie de milagros en ti. El milagro de la vida, por supuesto. El milagro de ser hallado por la hija de Faraón en aquella arquilla. El milagro de ser criado por tu propia madre. He repetido, no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero por el conocimiento que Moisés tenía acerca de su origen, acerca de el pueblo hebreo, o bien la hija de Faraón le habló de su origen, o su propia madre, cuando le veía, la Biblia no lo dice, yo pienso así, cuando veía a su madre no perdía la oportunidad de enseñarle. Un milagro la adopción, un milagro todo lo que rodeaba a Moisés. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquello que ya hemos mencionado en algún otro tema, heme aquí. No porque Dios no supiera dónde estaba. Es un heme aquí, estoy listo. ¿Qué quieres de mí? Estoy dispuesto. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Los sacerdotes en el templo judío entraban descalzos al lugar santo y por supuesto al lugar santísimo, en un acto de reverencia para con el Señor. De aquí nace esa forma de ser. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquel portento, aquel milagro que llamó la atención de Moisés, aquella visión que lo estremeció, tiene una causa sobrenatural. El Señor le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Y uno diría, está bien. Pero con esto le está diciendo muchísimas cosas. No es el Padre natural, propio. No es el esposo de Jocabed, aquel levita. No. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Padre Celestial. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No le dice soy el padre del levita que te engendró. Soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántas veces hemos dicho que bendigamos a nuestras generaciones, a nuestra descendencia? Algún día oirán la voz de Dios
y les dirá: yo soy tu Padre, el Padre celestial. Moisés se sabía hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque había sido enseñado de esta manera, porque su madre le había enseñado estas cosas. Así que dice la Biblia que se postró en tierra. Hay un acto reverente de adoración por parte de Moisés. Él no sabía que había llegado al fin del curso de 40 años en la escuela del desierto. No sabía, pero no hay mejor forma de graduarse en la vida que teniendo un encuentro con Dios, y Moisés lo tuvo. Y fue reverente, se postró. Hay un viejo himno que siempre recuerdo, que dice: yo sé que Cristo siempre me oye, y sé que cerca Él ha de estar, pero yo sé que es mejor si postrado yo le busco. Postrados delante de Dios. Y entonces Dios le revela un plan eterno de salvación. Lo que Dios tenía preparado para su pueblo, pero también el encargo que Dios tenía para Moisés. Vas a ir a Egipto, le dice. Vas a ir a tus hermanos. Te vas a presentar con Faraón y le vas a decir: deja salir a mi pueblo. Moisés, sea Milana, Moisés tiene miedo. Moisés siente que no es él la persona que debe hacerlo, porque es el príncipe tartamudo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir? Si tú sabes que soy tardo para hablar, y no de ahora. Nunca he sido hombre de fácil palabra, le dice al Señor. Pero Dios lo había preparado. Había sido un excelente alumno en la escuela de los ricos, en el palacio de Faraón, y ahora había sido un excelente alumno de Dios en el desierto. Había estado callado, siempre callado. Y ahora Dios está demandando de él algo extraordinario. Vas a ir y vas a hablar. Él le dice: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Casi le dice: pregúntale a Séfora, no le hablo. Pero Dios tenía un plan, una encomienda, una tarea. Yo te diré, yo te daré que tienes que hablar. Esto es, tu tartamudez va a desaparecer. Y te voy a decir qué es lo que tienes que hablar. Pero además, voy a poner junto a ti a tu hermano Aarón.
Él es un hombre de fácil palabra. Y con él vas a emprender la tarea que yo te encargo. Lo que aprendiste en el desierto es tan importante como lo que aprendiste en el palacio de Faraón. ¿No oíste mi voz? ¿No oíste mi voz en las noches estrelladas? ¿No oíste mi voz al salir el sol? Hoy nosotros podemos recordar el Salmo cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Este discurso cotidiano lo has escuchado, lo has leído en los cielos, lo has leído en la tierra una y otra vez. Yo seré contigo. ¿Quién dio la boca al hombre? Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? Dios. ¿No soy yo, Jehová? ¿No has experimentado mi cuidado para ti? Milagro tras milagro. Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vas a dejar tu tartamudez. Ya no vas a ser el príncipe tartamudo. No. Vas a ser el mensajero, guía, líder, legislador de mi pueblo. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, Moisés creyó esta palabra. Moisés puso fe. Tú tienes que creer a la palabra de Dios. Tú tienes que usar de tu fe. Ha venido del cielo. Y confiar. Y dar pasos. Detenerte solamente cuando Dios te diga, detente. Dar pasos de fe. Escrupulosamente, pasos de fe. No hablo de temeridades. No hablo de desobediencias. Pasos de fe. Dios está trabajando contigo como Moisés en el desierto. Nunca has orado tanto. Nunca has leído tanto la Biblia. Hoy lo has hecho. Hoy has sido movido para esto. Disfruta la palabra del Señor. Disfruta el orar y el orar y el orar. Estás aprendiendo tus lecciones en este desierto. Así que vino con Jetro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Jetro no podía decir otra cosa. ¿Quién puede resistir la orden de Dios? Jetro sabe que algo extraordinario ha pasado en la vida de este hombre. Y lo único que puede hacer y decir es, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés, en Madián, en el desierto,
vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y en un acto de fe y en un acto reverente y de obediencia, dice la Biblia, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Había terminado, se había graduado, había trabajado intensamente por 40 años. Ahora era un jubilado que tenía que volver a Egipto y cumplir tareas extraordinarias que llevaba consigo su mujer y sus hijos. ¿Cuál era su riqueza? Un asno del desierto. Muy diferentes a los asnos que conocemos, ¿eh? No solamente son animales de carga, son muy valiosos. Si tuviéramos que comprar un asno del desierto, nos costaría una fortuna. Eso es todo lo que llevaba. Olvidaba. También llevaba una vara en la cual Dios le había mostrado su poder, una vara que le había servido para defender a las ovejas y para defenderse él mismo, una vara que era un instrumento de batalla. Así que tomó su vara, la vara de Dios en su mano, aquella vara por la cual Dios le había preguntado, ¿qué tienes en tu mano? Y él había contestado, una vara. Una vara en el desierto es valiosa. Lo que Dios ha puesto en tus manos ahora es valioso. Dios te ha preparado para volver. Dios hace visible su poder. Su instrucción estará completa para ti en los días por venir. No requiere Dios sino de lo que ha puesto en tus manos. Termino diciendo, el desierto no es para siempre, pero el cielo sí. Confía como Moisés en Dios. Si eres tartamudo, Dios lo quitará. Y harás las cosas que Él quiere que tú hagas. Confía en Dios. El cielo es eterno. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Tú sabes que nos emociona, nos toca y nos mueve. Permite que los que escuchan también sean tocados por ti, bendecidos por ti. Nosotros en tu nombre los bendecimos. Nosotros en tu nombre le decimos que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, haya de ti misericordia y te dé paz. Ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En un rato o mañana estaremos subiendo la predicación para que nos hagan favor de escuchar. Dios les guarde.